Refuerza Live, nueva temporada, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están, querida familia, queridos amigos? Ya estamos aquí en Refuerza Live, los jueves en este horario. Ya estamos aquí, bienvenidos. Hoy jueves 28 de octubre de 2021. Bienvenidos, qué gusto me da saludarles. Vamos a esperar un momento para dar oportunidad a que algunos más puedan conectarse y puedan recibir lo que hemos preparado esta noche. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Tuve aquí un contratiempo en la transmisión y de hecho en esta noche ya de jueves 28 de octubre de 2021 entramos algo más tarde de lo acostumbrado, pero les agradezco que me acompañen y espero que también estén después de esta noche estén teniendo la oportunidad de seguir esta transmisión en los días que vienen a través de esta página oficial o de nuestro canal Vive Sin Límites TV. Bien, pues bienvenidos queridos amigos, querida familia, bienvenidos a Refuerza Live y bien, estamos a través de esta serie, considerando un principio muy poderoso en nuestra vida, el llamado de Dios para vivir fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Dios nos llama en este tiempo que viene a resistir por medio de la fe que hace que todo sea posible. Así es, porque estamos hablando de resiliencia extrema, que es la capacidad que tenemos para poder adaptarnos a situaciones adversas, difíciles, situaciones traumáticas, pero podemos encontrar que ahora al comenzar tú a vivir una nueva vida en Cristo, entras en una capacidad sobrenatural, en una resiliencia sobrenatural, porque al comenzar una nueva vida en Cristo tenemos una capacidad que viene de la vida de Cristo mismo. Cuando tú abres tu corazón al Señor, Él viene a tu vida, te hace nacer de nuevo y empezamos a vivir de acuerdo a la nueva naturaleza de Dios. Así que por esa razón es que tenemos ahora, al nacer de nuevo, al comenzar una nueva vida en Cristo, una capacidad sobrenatural que proviene de la naturaleza misma de Dios. Pero no solo eso, sino que Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, Él nos entregó su propia vida para que nosotros a través de su vida podamos vivir con la capacidad de superar toda adversidad, todo tiempo difícil que causa aflicción y aún causa dolor a nuestra vida. Sabemos que lo que hemos vivido durante todo este tiempo de pandemia ha traído a muchas familias tristeza por las pérdidas personales que muchas personas han sufrido en la familia, el fallecimiento de seres queridos. Así que sabemos que hay una capacidad que tenemos humanamente, pero hay momentos en que esa capacidad humana se quiebra y es cuando las personas entran en depresión o aún recurren al suicidio por la desesperación de no poder resolver una situación traumática, una situación difícil que ha causado dolor. Así que por eso lo que estamos compartiendo esta noche a través de esta serie de conferencias a las que le he llamado Refuerza 2021 es con el propósito de que tú puedas tener una respuesta de parte de Dios a lo que hemos estado viviendo después de año y medio de pandemia y lo que aún viene por delante. Escuchaba hoy la noticia, queridos amigos, que en China nuevamente está habiendo confinamientos por causa de esta pandemia y porque están detectando nuevamente el brote nuevamente del virus de este COVID-19. Así que lamentablemente pues siguen llegando malas noticias cuando parece que estamos llegando ya a la normalidad o cuando parece que esto está quedando atrás, nuevamente surgen amenazas. Y sabemos que esta pandemia lo que hizo fue provocar mucho pánico en todo el mundo, en donde se agudizó el temor que muchas personas tienen al enfrentarse a esta amenaza que puede poner en peligro su vida y causar la muerte. Pero tenemos una gran noticia para ti, una muy buena noticia, y es que si hay una respuesta de parte de Dios a lo que estamos viviendo,
Muchas personas piensan que todo lo que sucede en este mundo, Dios es el responsable y que Él finalmente puede hacer que las cosas sucedan o no sucedan en el mundo en que vivimos. Pero quiero que sepas que la Biblia nos aclara este tema y nos dice cómo el hombre fue creado con la capacidad, con la libertad de escoger, y el hombre escogió en el principio separarse de Dios. Así que este mundo en que vivimos no es lo que Dios planeó para nosotros. El mundo en que vivimos, con estos cambios, con estas consecuencias gravísimas de cambio climático, cómo estamos viendo actividad volcánica, cómo estamos viendo, desde luego, con esta pandemia, es el resultado de que lo que la humanidad ha hecho en este planeta que Dios le dio para que la disfrutara. Dios le dio al hombre un lugar maravilloso para vivir en amistad con Dios, pero el hombre se separó, puso confianza en sí mismo, y la Biblia dice que entonces entró el pecado, y con el pecado la muerte. Aún la muerte puede ser explicada por esa razón. Dios no creó al hombre mortal, creó al hombre inmortal, y lo creó para tenerlo con él por siempre. Pero el hombre, al separarse de Dios, es como una rama que se separa del árbol, y nosotros podemos ver ramas que aparentemente al ser separadas del árbol, sí, parece que tuvieran todavía vida, se les ve verde a la rama cuando ha sido cortada del árbol, pero pasa tan solo unas horas y se comienza a marchitar. Así que eso es lo que sucedió en el principio cuando Dios hizo al hombre. El hombre se separó y por tanto perdió la naturaleza de Dios y dio entrada al pecado, y con el pecado a la muerte. Dios creó al hombre inmortal. Por esa razón Jesús vino del cielo, queridos amigos, y esta es una gran noticia para todos nosotros. Jesús vino del cielo a morir en esa cruz con un propósito, y Él lo dijo, vino Él a salvar lo que se había perdido. Él vino con el propósito de recuperar a la humanidad para Dios. Pero para eso era necesario resolver el conflicto que el pecado del hombre había generado, porque la relación estaba rota. Así que al morir Jesús en la cruz del Calvario, con su muerte en esa cruz, Él llevó sobre sí mismo el juicio de Dios, el justo consecuencia. Él pagó las consecuencias en la justicia de Dios, para que finalmente la humanidad, el hombre, pudiera ser reconciliado con el amor del Padre. Esa es la razón por la cual Jesús murió en esa cruz, y al reconciliarnos con el Padre, Él nos ha dado la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta es una de las declaraciones más famosas y poderosas de la Biblia, más conocidas en todo el mundo, donde ahí declara Dios cuánto te ama, cuánto nos ama, y que esa es la razón que Jesús murió en esa cruz. Dice, para que todo aquel que crea en Él, todo el que ponga su confianza en lo que Jesús hizo a nuestro favor, todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús vino para darnos y para que nosotros tengamos la vida de Dios. La vida eterna es la vida de Dios, y esta es una gran noticia. Por esa razón es que la Biblia declara y anuncia que la muerte finalmente ha sido vencida, y que efectivamente la Biblia anuncia cuándo ocurrirá la resurrección, porque habrá una resurrección. Así que bien, pues les damos la bienvenida a las personas que se están conectando. Gracias por acompañarnos esta noche, que salimos más tarde de lo acostumbrado aquí a Refuerza Live. Bienvenida, Yolita, y por ahí veo más personas que me gustaría saludar que nos están acompañando. Nada más que no alcanzo bien a verlos a todos, pero me da mucho gusto que nos acompañen. Estamos hablando, comenzando a comentar de esta manera el plan maravilloso de Dios para tu vida. Yo quiero invitarte que compartas este mensaje con las personas que todavía no han tenido la oportunidad que yo tuve hace más de 35 años, cuando mi vida cambió y fue transformada al yo conocer el amor de Dios a través de Jesucristo. Yo soy licenciado en economía y por tanto yo era ateo y tenía convicciones totalmente opuestas a la fe y a la religión, lo que yo consideraba que era religión. Y sin embargo, cuando yo tuve un encuentro con Jesús y pude conocerle a través de la Biblia, al leer lo que la Biblia dice acerca de Él,
porque, por cierto, Jesús anunció eso. Jesús dice ahí en Juan capítulo 5, verso 39-40, dice: escudriñen las escrituras, escudriñen, lean lo que está escrito en la Biblia, analícenlo, examínenlo, dice, porque a vosotros les parece, dijo Jesús, que en ellas tenéis vida eterna. Así que si nosotros escudriñamos lo que está escrito en la Biblia, vamos a encontrarnos que este es el plan maravilloso de Dios para la humanidad y que para eso Jesús vino a morir en esa cruz, para que tengamos vida eterna. Y Jesús termina diciendo: y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí y no quieren venir. Dice, le reprochaba a la gente religiosa judía: no quieren venir a mí para que tengan vida. Recuerden que los judíos rechazaron a Jesús. La Biblia dice en Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y como los judíos rechazaron a Jesús, Dios había prometido que haría venir un rey, un Mesías, un Cristo, para que viniera a salvarlos, a la nación de Israel. Y ellos lo rechazaron. Pero aquí Jesús está hablando de que ellos no querían venir a Él, lo rechazaron. Y Jesús dijo: las escrituras dan testimonio de mí. Así que si nosotros, que fue lo que me sucedió a mí hace más de 35 años al leer la Biblia, encontré el testimonio de Jesús, como la Biblia da testimonio y evidencia de que a través de Jesús Dios nos ama, Él ha escogido a la humanidad y Él desea nuestra salvación. Pero algo muy importante que tenemos que entender es que ahí dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Toda persona puede salvarse. Toda persona hoy puede tener seguridad de vida eterna, pero dice que hay una condición: todo aquel que en Él crea. Es decir, Dios envió a Jesús a morir por amor a todos nosotros, pero solo aquellos que crean y pongan su confianza en lo que Dios hizo a través de Jesús al llevarlo a morir en esa cruz, solo aquellos que crean en Él y que entiendan que Jesús es nuestro Salvador y que necesitamos recibir y tomar provecho de lo que Él hizo a nuestro favor, serán los que en verdad van a tener vida eterna. Es decir, algo que estamos comentando es que las personas no van al cielo porque mueren. Las personas no van al cielo porque mueren. Y este es un punto número 1 que yo quiero comentar esta noche. La importancia que tiene que nosotros recibamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, para que tengamos confianza y que nosotros podamos vivir confiados y seguros en este tiempo de pandemia que no termina, y nos demos cuenta que la pandemia no es la que va a determinar hasta cuándo vamos a vivir, sino es Dios quien tiene un plan para nosotros y un propósito en nuestra vida, y nosotros necesitamos identificar ese propósito que Dios tiene para nosotros, porque en base a eso Dios tiene un programa personal para la vida de cada persona. Así que Dios ya tiene, dice Jesús, todos los cabellos de tu cabeza están contados. Dios tiene ya determinado el plan que tiene para tu vida, y es hasta que se cumple ese propósito que Dios nos va a llamar para ir a su presencia. Así que lo primero que tenemos que entender es que las personas no van al cielo o no se salvan al morir, sino eso depende de que hayan puesto su confianza en Cristo Jesús. Es extraño que en nuestra cultura las personas creen que cuando alguien muere va al cielo, pero en vez de que eso les dé alegría, les da tristeza. Aquí es donde podemos ver que hay contradicción y hay emociones encontradas cuando alguien ha fallecido. Incluso decimos popularmente: se nos adelantó. La pregunta es: ¿a dónde se adelantó? ¿A dónde están las personas? Muchos dicen: donde quiera que esté esta persona. En primer lugar, sí hay manera de saber a dónde vamos después de morir, porque continúa la vida después de la muerte. Pero en segundo lugar, también sí sabemos cuál es el destino y dónde comienza a vivirse el destino eterno de cada persona, porque la Biblia nos lo dice. Yo te recomiendo que leas Lucas capítulo 16, donde vemos una descripción impresionante, literal, que Jesús hizo de lo que sucede cuando alguien muere. Y también te invito a que aquí en esta página veas el video de esta conferencia que yo di, donde estoy hablando acerca de esto. Le he llamado Resiliencia Extrema,
y en estas conferencias de resiliencia extrema he hablado también de este tema tan importante que es la vida después de la muerte. Así que muchas personas dicen, donde quiera que estés, tratando de hablar con la persona que murió, y tenemos que entender desde luego que cuando alguien ha fallecido, un ser querido, eso es lo que causa desde luego tristeza, esa separación de no tener aquí a la persona, al papá, a la mamá, a un hermano, a una hermana, algún familiar. Eso es lo que desde luego es triste, desde luego que es triste porque es como parecido a cuando alguien se va de viaje, que se va a alguien, y bueno, pero sabemos que va a regresar. Y esa es la percepción que nosotros podemos tener cuando alguien muere, y por tanto, aunque aquí su cuerpo no tiene vida, la persona continúa su existencia. Nosotros podemos mantener esa expectativa sabiendo que, como si se hubiera ido de viaje, nos volveremos a encontrar porque la vida continúa después de la muerte. La existencia de las personas continúa en el alma. El alma es en donde está nuestra existencia. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? La palabra y alma, o cuando habla de la vida humana, la palabra que se traduce en la Biblia al griego es ego. Ese es el yo. Entonces el yo no está en el cuerpo. Aunque el cuerpo muera, las personas siguen existiendo en el alma. Donde está nuestra verdadera existencia está en el alma. Porque en el alma es donde está nuestra conciencia de quién yo soy, de mi propia persona. Ahí están mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad. Por eso Jesús ahí en Lucas 16, cuando habla del rico y Lázaro, nos describe de una forma literal cómo las personas tienen conciencia. Y aunque su existencia continúa sin un cuerpo, sino en el alma, las personas siguen viviendo en el alma, aunque no tengan todavía cuerpo. Por eso la Biblia enseña la resurrección. La resurrección es un término que se refiere a recibir un cuerpo, que el cuerpo vuelva a vivir. Entonces la Biblia nos dice cuándo ocurrirá la resurrección. En 1 Corintios 15 yo te recomiendo que lo escudriñes y lo leas. Vas a encontrar también de una forma literal y específica cómo se refiere también a la vida después de la muerte. Y ahí habla particularmente del cuerpo, cómo el cuerpo es transformado en la resurrección. Así que la Biblia nos dice cuándo sucederá la resurrección y nos habla de resurrección. Jesús resucitó para que nosotros también podamos resucitar así como Él. Si yo tengo a Cristo, si yo recibí a Jesús y confiando en Él por lo que hizo por mí al morir en la cruz y yo lo recibo, voy a tener vida eterna. Porque Romanos 10:17 y Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí dice que cuando nosotros recibimos creyendo en el corazón y confesando con la boca, tomamos la vida eterna que Dios nos ofrece, entonces nosotros en ese momento tenemos la naturaleza de Dios, y aunque nuestro cuerpo se sigue viendo mortal, de todas maneras ya dentro de nosotros está el espíritu de vida, el espíritu de Cristo, está Jesús en nuestro corazón, y cuando venga el día de la resurrección, nuestro cuerpo, si alguien murió, efectivamente será resucitado, pero será transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso. Incluso personas que han tenido la experiencia de ser llevadas al cielo por el Señor Jesús han hablado de cómo han visto personas pero rejuvenecidas, hermosas, radiantes, porque pueden ver el alma de las personas tal cual es la persona, y el cuerpo va a ser de la misma manera resucitado en esa manera. Dando ese aspecto, porque va a ser un cuerpo inmortal, y esa es la otra maravillosa noticia. No habrá más muerte ni más dolor cuando ocurra la resurrección. Como dice la Biblia, este es un tema de la Biblia fundamental. En Hebreos 6, 1 y 2 tú puedes ver que es uno de los 5 temas más importantes de la vida cristiana, de nuestra relación personal con Dios, y es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que bueno, en primer lugar estamos viendo que
Efectivamente hay sentimientos encontrados que las personas pueden sentirse tristes, pero ¿por qué entonces si creen que alguien va al cielo al momento de morir, por qué siguen apesadumbrados y por qué todavía en nuestra cultura se quiere recordar a los muertos de esta manera como para retenerlos, para que no se vayan? Pero la verdad es que esta forma de pensar necesitamos compararla con lo que la Biblia dice, porque ya vimos que en la Biblia se establece que cuando alguien muere, no se salva porque muere, no se va al cielo porque muere. Y porque entonces, si se fuera al cielo al morir, ¿por qué entonces la gente está triste? Porque el problema es que en el fondo no hay ninguna seguridad de que la persona esté en el cielo o vaya al cielo. No hay ninguna seguridad o esperanza de volver a ver a las personas que hoy no están aquí con nosotros. Así que cuando tú conoces al Señor Jesús, esta tristeza desaparece. Por eso en la Biblia está escrito algo al respecto, cuando dice: no quiero que ignoren acerca de esto para que estén tristes como los que no tienen esperanza. Entonces, claro que es normal sentir tristeza, desde luego dolor. En mi caso, pues yo perdí a mis padres, creo que prematuramente. Erika, mi esposa, todavía más. Erika era muy joven cuando perdió a sus padres. Ellos fallecieron, ellos llegaron a Cristo. Y entonces tenemos esa esperanza y esa paz de saber que se salvaron. Y mis padres también. Yo creo que mi padre pudo haber vivido fácil otros 10 años más, pero él también falleció por causa de un grave problema de salud que tuvo. Mi mamá también. Y desde luego que yo los sigo extrañando, desde luego que yo quisiera tenerlos conmigo, porque en particular nuestros padres y personas que amamos tan cercanos de nuestra familia, nunca habrá un día en que tú te sientas bien de separarte, nunca. Ese día nunca va a llegar. Siempre habrá en nuestro corazón el profundo anhelo de estar siempre con los que amamos, siempre estar con nuestra familia. Así que eso es legítimo, claro que eso es normal, ¿verdad? Porque ese es el deseo de nuestro corazón. Pero una vez que a alguien lo hemos perdido, en realidad hay una esperanza maravillosa de volvernos a encontrar con esa persona. Por eso es que cuando entendemos esto, ya nos damos cuenta que somos libres, que ya no tengo necesidad de estar aferrado a la persona o de mantener un recuerdo como si por esa razón yo abandonara a la persona, cuando en realidad cuando una persona fallece, yo no soy quien le abandonó, sino en realidad esa persona pues se fue. Tampoco te abandonó, pero simplemente se fue, ocurrió una separación. Entonces hay que entender emocionalmente esto. Incluso personas que están pasando por un duelo, si están en peligro de caer en una depresión, si no entienden resuelven este conflicto emocional. Por esa razón es que conocer la verdad nos permite entender esto. Y esos tiempos de duelo, o este tiempo en donde se recuerda a los que murieron, a nuestros familiares que han muerto, que han fallecido, podemos nosotros hacerlo, pero de acuerdo al amor y la verdad que está en la Biblia. Así que en este caso, por esa razón es que en nuestro caso no acostumbramos a hacer altares para los muertos o hacer algo que nos haga evocar, porque finalmente las personas que amamos están siempre en nuestro corazón, no siempre en estas fechas. Y finalmente ese recuerdo es solamente la conciencia de que anhelamos verlos de nuevo y estar con ellos, porque sí tenemos esperanza. Pero cuando no se tiene esperanza, estas pérdidas se toman de una manera muy negativa. Y entonces se vive todo el tiempo con ese conflicto emocional de querer hacer algo para que las personas que fallecieron sigan aquí, cuando la realidad es que eso ya se fueron, ellas ya fallecieron, ya no hay manera de establecer esa clase de contacto. Así que por esa razón es que la Biblia prohíbe invocar a los muertos. Y la verdad es que esto es muy delicado, porque como vimos en Lucas 16, en la historia del rico y Lázaro, Jesús hablaba de que cómo le pedía pues el rico
a Abraham que enviara a alguien que le dijera a sus hermanos acerca del lugar de tormento donde él estaba, para que no llegaran ahí donde él se encontraba también. Y entonces Abraham les dice que eso no es posible, que nadie puede ir a avisar de esa forma para que crean. Entonces les dice, ahí tienen lo que está escrito en la Biblia, ahí tiene la ley y los profetas para que crean. Así que lo que Dios está diciendo es que lo que la gente necesita para poder creer es ir a lo que dice la Biblia y convencerse de la verdad que Dios nos está presentando acerca de este tema. De esta manera, tú podrás salir de cualquier depresión, porque hay personas que siguen deprimidas. Hay personas que pretenden llevar un luto por mucho tiempo y sienten que eso es un deber que tienen con sus familiares queridos y que si no lo hacen estarían como rompiendo con sus seres queridos, y eso no es así. Porque la verdad es que la Biblia nos indica que la vida que tenemos aquí en la tierra termina cuando alguien muere y pasa la existencia de esa persona en el alma a otra dimensión, a una realidad que nosotros no podemos imaginar. Pero entonces hay personas que también se sienten culpables y hay personas que por tanto recuerdan a sus seres queridos que fallecieron con un sentimiento de culpa. Y déjame decirte que hacer un altar o hacer cosas que conmemoren a tu familiar no te va a resolver ese conflicto emocional. Si efectivamente tú fallaste y no tuviste la oportunidad de despedirte en paz de ese familiar, si incluso estaban enemistados y enojados y tú actuaste de una mala manera y te sientes culpable, lo único que tienes que hacer es reconocer tu error. Es lo único que tienes que hacer. Y eso es lo único que puede traer alivio y paz a tu corazón. Eso es lo que aconsejamos nosotros a las personas, porque normalmente en los sepelios se siente como hay mucha gente, familiares que están llenos de culpa, porque lamentablemente la relación familiar pues no es fácil y es conflictiva, y hay familias que se han roto por muchos años, que se han enemistado, hermanos, padres con hijos, y cuando alguien de ellos fallece, ahí está el sentimiento de culpa de que cómo no hice esto, cómo me siento mal por no haber tenido amor, por no haberme reconciliado, por no haber hecho lo correcto. Yo como pastor he conocido personas así, que incluso matrimonios que tenían una relación muy mala, de pleitos constantes, y el día que uno de ellos falleció, ya la otra persona añoraba que, ay, qué pena que ya, y estaba triste y dolida porque ya no tenía al esposo o a la esposa. ¿De qué sirve después de que estuvieron viviendo en pleitos y en gritos y en enemistades? ¿De qué sirve lamentarse cuando la persona finalmente fallece? Por eso es mejor ahora, pues, disfrutar la vida y ser feliz con la familia que Dios te ha dado, porque el día de mañana, cuando alguien no esté contigo, ya no tienes ninguna oportunidad. Entonces, lamentablemente muchas personas se sienten mal o llegan a apreciar demasiado tarde cuando pierden a un esposo o a una esposa. Demasiado tarde, porque ya se sienten mal, y cuando lo tuvieron, pleito y pleito y grito y pleito, y ya que se muere están ahí tristes porque ya no está. Entonces eso habla de toda una situación emocional conflictiva que necesitamos sanar, y que Dios puede sanar tu corazón. Así que si tú te sientes culpable, si tú te sientes mal de que perdiste a alguien querido y no tuviste oportunidad de reconciliarte, o no le amaste como debiste haberle amado mientras estuvo contigo, y ahora te lamentas de no haber hecho lo correcto, lo que sí puedes hacer es reconocerlo y pedirle perdón a Dios por ese comportamiento. Es lo único que va a traer alivio y paz. Cuando yo reconozco que le fallé a mi papá, a mi mamá, a un esposo, a una esposa, que yo les fallé y que no hice lo correcto, no los amé lo suficiente, no los perdoné como Dios quería que yo los hubiera perdonado para estar en paz, para disfrutar la vida. Porque incluso hay personas que tienen grandes experiencias y no las disfrutan, que han tenido, no sé, que
que han tenido grandes experiencias para disfrutar, para celebrar, y ni siquiera lo disfrutan porque están enemistadas, amargadas con la otra persona de su familia, y en vez de vivir ese momento y ser feliz y dejar a un lado lo que te lastimó, lo que te hizo sentir tan mal y estar amargado y pensando en contra de la otra persona, era el momento de disfrutar, de pasarla bien en aquella ocasión, en aquel festejo, en aquel viaje. Pero no, lamentablemente muchas personas no saben vivir la vida, sino que ya cuando pierden a alguien querido se lamentan y creen que tienen que pagar por eso toda la vida, no sé, haciendo cierta clase de culto al ser querido, pero la verdad es que en la Biblia eso no está establecido ni es necesario. Así que mucho de lo que se promueve en estos días tiene que ver con un sentimentalismo que no está sostenido por la verdad. Y creemos que para vivir emocionalmente saludables, tú tienes que basarte en la verdad. Y como puedes ver, la sabiduría de Dios nos permite precisamente poder resolver estas situaciones. Así que quería yo impartir este consejo. Y yo te invito para que tú en el día de hoy, en este fin de semana, te reconcilies y seas feliz con tu familia. Porque finalmente las personas de tu familia, o tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, van a fallar constantemente, van a cometer errores, sí, te van hasta ofender, vas a tener que perdonarlos. Pero claro, así es mejor ahora que tenemos a los nuestros, ser felices con ellos y resolver nuestros conflictos a través del amor de Dios, porque ya hemos enseñado cómo Dios nos da la capacidad, con el amor que nos ha dado, de perdonar y de ser libres. Bien, y finalmente quiero terminar comentándoles que estamos hablando de resiliencia extrema y empezamos a hablar acerca de la capacidad que Dios nos da para superar momentos difíciles, al hacernos soñar y darnos un propósito en la vida. Y por eso he venido hablando del caso de José, donde hemos visto cómo Dios le inspiró con un sueño y le llamó a su vida a cumplir un propósito. Así que José soñó en el propósito de Dios. José soñó en el plan impresionante que Dios tenía para su vida. Cuando vemos historias como las de José, pensamos que eso es solo para ciertas personas, pero la buena noticia es que eso es para ti, para mí y para todos. Y que Dios para todos nosotros y cada uno de nosotros tiene un plan personal y Él nos va a dar un sueño para que soñemos con ese sueño, para que soñemos en el propósito de Dios. Y hay cosas que nosotros queremos en esta vida, y queremos tener la alegría de ver la satisfacción de ver cosas que hemos querido que se cumplan, ¿no? Y hemos hablado de cosas legítimas como un joven, una señorita que quiere casarse. Qué padre, eso es un sueño increíble, es una de las experiencias más maravillosas de la vida, por lo menos hasta que se casan. Ya después que se casan, bueno, quién sabe, ¿verdad? Luego es otra historia de vivir felices para siempre. Comienza otra historia de a ver qué pasa, ¿verdad? Somos responsables de cómo vamos a vivir en el matrimonio y en la familia. Pero hay sueños legítimos que Dios está dando. Entonces estamos hablando de que Dios te hace soñar en su propósito, en el plan que Él tiene para tu vida. Y eso, como a José, nos da una capacidad de resiliencia sobrenatural, nos da la capacidad de pasar por tiempos difíciles, recordando y teniendo en cuenta ese plan de Dios y ese sueño que Dios me ha dado. Así que en medio de lo que estamos viviendo hoy necesitamos endulzar nuestra alma, como dice la Biblia, en el deseo cumplido, en saber que Dios, cuando nos da un sueño, desde ese momento comienza a cumplir el sueño. Desde luego hay personas que pueden ignorarlo o no darle importancia, pero cuando tú vives deliberadamente, de una forma intencional en tu relación con Dios, tú vas a identificar ese sueño y vas a empezar a vivir conforme a ese llamado de Dios a tu vida, conforme a ese propósito, y eso te va a dar la capacidad de soportar. Nosotros lo hemos vivido por 35 años en el ministerio. Dios nos dio un sueño, hemos pasado tiempos duros, difíciles, de mucha tristeza, pero en medio de todo eso hemos mantenido la esperanza, porque Dios nos ha dado un sueño para cumplir nuestro llamado. Él ha dado
un propósito a mi vida y es por lo cual yo vivo constantemente, yo vivo soñando en lo que creo, yo vivo soñando para ver el cumplimiento de lo que Dios me ha hablado, me ha dado una palabra impresionante y yo sigo expectante. Yo sigo expectante porque Dios habló a mi corazón de una manera especial un día y yo estoy soñando con eso que Dios me ha llamado a hacer, con el propósito de Dios y todo lo que yo quiero, porque igual como nosotros como pastores, también tenemos nuestros propios, digamos, deseos personales, cosas personales que queremos, ¿no? Y bueno, pues algo que nos encantaría es tomar unas buenas vacaciones y poder viajar otra vez. Y todo eso tiene que ver con ese propósito de Dios para nuestra vida. Eso, casarse, tener una vida cómoda, tener una situación económica favorable, tener un negocio, un trabajo, todo eso es parte del plan de Dios para tu vida. Así que tú necesitas identificar ese sueño, el propósito que Dios tiene para ti, porque en el caso de José vimos que él entendió que todo lo que había pasado, que lo iban a matar sus hermanos, porque le tenían envidia y llegaron a odiarlo. José pudo entender un día que Dios le había hecho soñar en un propósito que finalmente él cumplió, porque él se mantuvo creyendo, él se mantuvo expectante que eso algún día sucedería, porque parecía absurdo, casi lo iban a matar sus hermanos, pues desde ese momento en que pensaron quitarle la vida, y el enemigo pensó que podía arruinar el plan de Dios que tenía para José, en ese momento empieza a cumplirse el sueño de José. Y así es. Esto nos va a dar resiliencia, que cuando pasamos dificultades, problemas, puedes tú ahora saber que Dios está trayendo un cumplimiento y que a través de esas dificultades y de esa aflicción, Dios va a hacer que se cumpla el propósito que tiene para ti. Pero tú necesitas saberlo. ¿Para qué estás viviendo aquí ahora? Muchos cristianos aún ya fallecieron y partieron con el Señor. Nosotros estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Estamos más que para tener un buen trabajo, para casarnos, una buena familia. Estamos más que para disfrutar de las cosas que hay en este mundo. Eso Dios nos ha llamado a tener, a disfrutar de lo que es en este mundo hay, pero nuestro llamado está por encima de eso y es más grande que eso, y Dios nos eleva para que no estemos viviendo solamente para sobrevivir en la situación económica, sino Él nos está dando un sueño para que vivamos de acuerdo al propósito, y de acuerdo a eso todo lo demás se va a acomodar. Nuestra situación económica, la familia, el matrimonio, todo lo que Dios nos llama a hacer en su iglesia, para servir en su iglesia, es parte de su propósito. Este es el tiempo en que Dios está llamando a la iglesia a activarse, a no estar nada más congregándose los domingos, sino nos llama a cumplir un propósito, a servir a Dios. Y tú tienes que saber qué parte tienes en el equipo de Dios, qué parte tienes a cumplir en este propósito de Dios, para que seamos esa iglesia gloriosa por la que Él viene muy pronto, que tenemos un llamado a brillar en medio de esta oscuridad y tenemos un llamado a detener la maldad que hay en este mundo. Así que, bien, pues queremos orar, invitarte, si tú no has tenido esta oportunidad de conocer el amor de Dios, de tener seguridad de vida eterna, yo te invito para que el día de hoy recibas este regalo de vida eterna que Dios te ofrece y vivas confiado y seguro, sabiendo que esta pandemia ni nada en este mundo va a determinar hasta dónde tú llegas, sino es Dios quien tiene un plan y un propósito en el que te va a hacer soñar, quien tiene la última palabra y dirá hasta dónde llegamos en este mundo. Así que podemos estar confiados, estar en paz. Si cualquier día, más adelante, en cualquier tiempo, somos llamados a la presencia de Dios, hoy tú puedes estar seguro y confiado. Puedes irte sabiendo que vas a disfrutar en la presencia de Dios, y vendrá el día de la resurrección en que tendremos aquí en la tierra la experiencia de mayor dicha y alegría que jamás hubiéramos imaginado, de estar aquí en la tierra con los que amamos, con los que han llegado a Cristo, de nuestra familia, y aquí estaremos por siempre con el Señor. Bien, bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Quiero invitarte a que ores conmigo de esta manera. Ora de esta manera con Dios y dile: bendito Padre, yo te doy gracias por amarme tanto.
Señor, yo pongo mi confianza en lo que dice tu palabra y yo ahora recibo, Señor, este regalo que tú me das. Señor, gracias por morir por mí en esa cruz, porque de esta manera, Señor, todos mis fallas, todos mis pecados han sido perdonados. Yo recibo el perdón que tú me ofreces y te pido que me perdones. Y ahora entiendo, Señor, que me perdonas todos mis errores y pecados de una vez y por siempre. Gracias, Señor, por perdonarme. Yo recibo la vida que tú me das y gracias porque ahora yo comienzo un nuevo tiempo con la seguridad y la confianza de que, Señor, la muerte ha sido vencida y que el día que yo me vaya de este mundo estaré contigo por siempre en tu presencia, Señor, esperando ese glorioso día de la resurrección en que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que aún estemos en vida cuando tú vengas seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora oro, Señor, y te pido para que consueles y abraces las personas que por pérdidas de familiares queridos, Señor, siguen sufriendo y siguen en duelo y siguen confundidos y siguen dolidos. Padre, te pido que les abraces en este momento. El Señor te abraza, Él derrama su amor en tu corazón y Él te da una nueva esperanza para que tú puedas continuar en este nuevo tiempo con el amor de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de misericordia, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Tú eres el único que puede aliviar y traer paz y el único que puede hablar lo que nosotros necesitamos escuchar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Les mando saludos allá a San Juan, Yolita, Adriana, y gracias por acompañarme. Nos vemos entonces hasta la próxima aquí en Refuerza Live. Les amamos.